El poder de un deseo ardiente es el segundo secreto de la riqueza en abundancia de los 10 secretos que habla aquí el autor, Adam J. Jackson. Va a empezar como en los capítulos anteriores con una pequeña historia. En la primera hubo sobre acerca de Richard Appleby, del poder de las creencias subconscientes. En este hay un señor que se llama Rupert Cummings, que es un señor que logró amasar una gran fortuna, es de la vida real, a base o a costilla de unas papas fritas, de una receta de papas picantes, que en su momento el anciano oriental, le supo recomendar al señor Rupert Cummings que sepa sacar coartada o el mejor partido en base a su edad. La historia data así. El señor Rupert Cummings es un señor de 60 años que había logrado hacer, a la par, lo llama en el libro una fortuna, que había hecho una gran fortuna, que era un hombre relativamente acaudalado, porque tenía una gasolinera y había puesto un restaurante en la misma gasolinera. ¿Qué sucede? ¿Cómo inicia la historia? ¿Qué es lo que pasó? Al momento que la autopista por donde pasaba, donde él tenía la gasolinera, reportaba bastante tráfico. Pero ¿qué sucedió? Conforme hicieron la nueva autopista, la gente se había ido a la nueva autopista y ya no pasaba ni un vehículo por ahí, y por ende se fue en quiebra su negocio. Entonces, dice que él ya no sabía qué hacer, hasta que lo conoció al anciano oriental. Dice que se sentó en la mesa contigua y le comenzó a preguntar qué era lo que le sucedía. Y le comenzó a contar sobre el negocio, que iba cada vez de mal en peor, y que él había invertido 20 años de su vida en esa gasolinera y en ese restaurante. Imagínate lo que es estar 20 años de tu vida y volver a empezar de nuevo a los 60 o 61 años de edad. Imagínate volver a empezar en esa edad. Pero lo que data el autor, que se puede lograr. ¿Por qué razón? Porque cuando se desea, cuando se quiere algo con demasiado amor, cuando quieres algo con las ganas suficientes, lo puedes lograr. Tiene que ser un deseo vehemente que se vuelva, si es posible, una obsesión. Así que si tienes un proyecto, un plan, una idea, un negocio, un sueño, obsesiónate con ello. Más o menos, un sueño es aquello que no te deja dormir. Fuera de ello, cuando ya despiertas, no sabes cómo hallar la manera para que se pueda hacer realidad aquel sueño. ¿Y cómo puedes darte cuenta, cómo puedes diferenciar una meta o un plan de un sueño en sí, o de un propósito? La diferencia radica en esto. Cuando tú cumples un sueño o estás en cumplir un sueño, es la típica frase que se suele decir: si lo logro, así lo logre hoy, puedo morir tranquilamente mañana. Más o menos para que tengas una idea. Un plan, una meta más o menos es, por ejemplo, que quieras ganar, si estás ganando 400, 500 dólares al mes y tienes tu plan o tienes una meta de ganar 600 dólares al mes o 1000 dólares al mes. Más o menos así, eso es una meta. O a su vez un auto o una casa, dependiendo si ya tienes un cierto tipo de auto o una casa tal vez de una planta, o tal vez estás arrendando y quieres comprarte una casa de un piso. Esa es una meta, mas no es un sueño. ¿Cuál es un sueño? Lo que no te deja dormir, como lo dije al principio, o algo que tenías desde niño, desde adolescente. Es aquello que vives pensando cada día. Lo que siempre se suele decir: si tuviera dinero, lo hubiera hecho. ¿O qué no hiciera si tuviera esa cantidad de dinero? Más o menos así. Pero un plan, una meta, un anhelo que tengas en la vida es más o menos querer construir una casa, pero sientes que es lo cotidiano. Es como un plan, un proyecto de aquí a 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años. Pero un sueño es algo que no te deja dormir en sí, es algo que te da vida. Es algo que cuando vos dices, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a intentar nunca más, vos sientes que empiezas a morir lentamente. ¿Por qué razón? Porque los sueños son los planes que implantó Dios aquí, en tu corazón. ¿Con qué finalidad? De que los puedas cumplir, de lo que los puedas hacer realidad. ¿Por qué razón? Dios no pone planes imposibles en tu corazón. Dios no pone metas, planes, proyectos, objetivos en sí imposibles en tu corazón, porque Él sabe la capacidad y el talento con lo que te dotó para que tú puedas realizarlo. Así que no temas, no tengas miedo por lo que pueda pasar mañana. Preocúpate solo por hoy, mañana será otro día. Recuerda lo que dice en la Biblia:
cada día trae su afán. Así que escucha la historia de este señor, que llega aquel joven que estaba desesperado porque estaba inmiscuido en demasiadas deudas y ya no sabía qué hacer. Él se encontró con el anciano oriental al momento que fue a realizar unos pequeños paseos por el parque, porque su padre siempre le había dicho: si estás cansado, agotado, agobiado, si sientes que la vida ya no tiene sentido, ya no sabes qué hacer, ya no tienes ideas claras, lo mejor es ir a dar un paseo por el parque antes del amanecer. Notarás cómo los ángeles te susurran al oído. Así le supo recomendar su padre a este joven que estaba demasiado preocupado. Pero ya estaba 2 semanas y no había pasado nada. Él no sentía absolutamente nada. Dice que para él, a las 8 de la mañana, suponía un reto. Ahora imagínate, desde las 6 de la mañana, antes de las 6, él ya estaba despierto y ya estaba caminando por el parque, pero sin embargo, no encontraba ninguna respuesta, hasta que se encontró con ese anciano oriental, que en vez de darle algo para que pueda él realizar en su vida, algún secreto, terminó conociendo los 10 secretos de la riqueza en abundancia. Obviamente, escucha bien lo que dice al principio del libro: a juzgar por la calidad de vida, el dinero no es riqueza. Así que le pone el ejemplo. ¿Quién es más rico? Un millonario con cáncer, que tal vez tiene 1 año de vida, pero no se puede mover, pero tiene todo el dinero del mundo. O puede hacer lo que se le plazca, pero no puede recuperar su salud. O una persona que goza de buena salud, está en demasiado buenas condiciones, pero que no dispone de un solo centavo en el banco. Y ahí sale la frase: a juzgar por la calidad de vida, el dinero no es la riqueza. La verdadera riqueza es tener todo tu cuerpo en perfecto estado y poder vivir de lo que siempre has querido. Tal vez no con las condiciones demasiado elevadas, pero sí que puedas darte un nivel de vida, un estatus tampoco tan elevado, pero sí una buena vida, que puedas comparecer ante tu familia, que puedas tener para apoyarles a tu familia, a tus amigos, tus hermanos, tus padres, que puedas tener una casa digna, un vehículo en que trasladarse si es que es el caso que te guste andar en auto, o una buena casa o una casa digna. No hace caso, como dice el libro, demasiado tener algo demasiado elevado. Por ejemplo, tener una mansión para decir estoy en lo mejor, pero sin embargo pasa vacía. Eso tampoco es riqueza. Eso es lo que saben decirse, tienen solamente dinero, pero no son ricos. La verdadera riqueza radica en tener una buena salud. Dale una buena importancia a tu salud. Así que recuerda la historia de este señor. A los 60 años de edad, él empieza recién con una receta de papas fritas. ¿Cómo fue lo que hace? El señor le dice: ¿pero qué sucedió con la gasolinera? Y él le dice: reportaba bastante tráfico hasta que pusieron la nueva autopista. Y ya no puedo hacer nada. Ahora todo lo que me había costado 20 años, relativamente, estoy a un punto de la quiebra. Y el señor oriental le dice: hay mejores cosas esperándole allá afuera. Pero ¿qué mejores cosas? Primero le había dicho: en mi país, China, tenemos un secreto o una pequeña frase que ante cada adversidad preserva la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Así que si tienes adversidades en tu vida, eso significa que estás por dar el gran paso, vas a dar un mejor gran paso, porque la única manera en que uno pueda perfeccionarse en esta vida es a través de las pruebas. Si no hay pruebas, no puedes pasar al siguiente nivel. Imagínate si sigues viviendo la misma vida de todos los días y no tienes adversidades en la vida, se vuelve monotonía. Y ahí es lo que se llega a lo que se llama la zona de confort. Un cuerpo demasiado cómodo se vuelve débil mentalmente. Recuerda este pensamiento estoico. Una mente fuerte se debe a un cuerpo fuerte. Así que incomódate físicamente y vuélvete fuerte mentalmente. Aprende de los estoicos, de los antiguos griegos. Ellos tenían la capacidad de poder tener una gran capacidad física, pero también mental, porque a medida que lo haces sufrir a tu cuerpo, tu cerebro
revoluciona como no tienes idea, le sacas la mayor capacidad posible a tu cerebro. Así que siempre tengo un deseo. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer de niño? Recuerda qué era lo que más, con lo que más te identificabas. Por ejemplo, lo que he dicho en videos anteriores. Tienes un sentir con el fútbol, con el básquet, con la natación. Te gusta hacer una cierta actividad, pero que conforme fue pasando el tiempo y no se dieron las cosas, no tenías los recursos necesarios, o tal vez tu familia, tus padres no te apoyaban, pero ahora ya estás fuera de casa, ya estás adolescente o estás más grande, o ya tienes una familia y dejaste ese sueño, lo dejaste de lado porque dices, eso es solo para los jóvenes. No creas eso, no creas que hay sueños tontos. Recuerda una cosa, si la gente piensa que son sueños tontos es mentira. No hay sueños tontos, solo hay gente tonta que no desea vivir sus sueños. Así que empodérate en lo que siempre querías desde pequeño. ¿Qué era lo que más deseabas? ¿Cuál era tu mayor sentir? Si querías ser futbolista, ve por ello, te va a costar. Te va a demorar tiempo, pero lo vas a lograr. ¿Por qué razón? Porque Dios no pone planes imposibles ahí en tu corazón. Él no pone cosas que no puedas hacerlo. Él pone anhelos y ansias, cosas que tú puedes lograrlo. El problema es que no te crees capaz. ¿Por qué razón? Porque alguien vino y te lo dijo, que no vas a poder, que no lo vas a lograr, porque te han visto intentarlo muchas veces, pero tú sin embargo tienes en el fondo de tu corazón la esperanza de que vas a ser alguien mejor. Así que no les hagas caso. Créele a tu corazón, no le creas a tu mente, cree lo que tu corazón te dice. Un intento más, sigue intentando una y otra vez, las veces que sea necesario, hasta lograr lo que dijiste que harías. Este anciano es la mayor prueba visible que se puede lograr. ¿Por qué razón? Porque él tenía esa receta de papas fritas y se puede recorrer todo Estados Unidos. Pero en sí eso dice en el libro. Pero esta es la historia del coronel Sanders, del pollo frito KFC, del que todos conocemos a nivel mundial. Él tuvo que recorrer todo Estados Unidos, más de 1000 bares y restaurantes, más de 1006, a la 1007 le aceptaron recién, y ahí comenzó su camino hacia la grandeza hasta lograr lo que ahora es un imperio. Es una tremenda grandeza, es ganancias, pero como no tienes idea, tiene franquicias por todo el mundo. Imagínate una persona anciana de 60, 70 años y a los 73 años de edad estuvo relativamente acaudalado, así lo denomina el libro. Él ya no sabía qué hacer. Él dijo, el anciano le recomendó que debe de sacar el mejor provecho, el mejor partido a lo que tenía. Y él hizo caso y dijo, ¿qué es lo mejor que tengo? Ellos siempre preguntaban por la especialidad de la casa, que eran las papas fritas. Eran papas fritas picantes, algo así, es lo que dice en el libro. Y de ello fue lo que se comenzó a recorrer y se fue a los 60 años de edad a recorrer todo Estados Unidos porque tenía un deseo ardiente de ser millonario. Él siempre quiso estar en una buena posición económica. Así que él dice, perseveré y no me detuve. Al momento que él se presentaba delante de los señores que atendían en los restaurantes, en los bares, él les decía que tanto bares como restaurantes pueden darle una comisión de la porción extra que coman las personas por base a las papas fritas que él puso, la nueva receta. Entonces dijo que él ganaba una comisión en base a lo que haya excedentes. Entonces dice que la gente se le burlaba, se le reía, le decían, ¿y nosotros para qué queremos esas papas fritas? Nosotros tenemos las nuestras. Y él siempre argumentaba, el señor Rupert Cummings, en este libro que dice el anciano, él siempre comentaba y decía, pero mis papas son mejores, y se le reían y se le burlaban, pero perseveré, dice, porque tenía un deseo ardiente por lograrlo. Así que siempre tienes que tener un deseo ardiente, siempre tienes que ser con tanta vehemencia, si es posible que se vuelva una obsesión, lo que vas a decir, de aquí no me retiro, de aquí no me voy hasta lograr lo que iba a ser, lo que dije que haría. Así que debes de mantenerte fiel, convincente, porque primero hay que querer para poder lograr llegar a hacer algo. Si tú no quieres, por más que puedas hacerlo, no lo vas a lograr. ¿Por qué razón? Porque es un sentimiento demasiado grande. El orgullo no te permite avanzar, no te deja avanzar, pero cuando deseas algo con tanta intensidad, la vida mismo
se encargará de mostrarte cómo puedes hacerlo. Pero debes de lanzarte, ya debes de empezar a hacerlo. ¿Cuál es el problema? Es que la gente siempre vive esperando, diciendo la mejor oportunidad. ¿Y si hago esto y no funciona? ¿Y si lo hago y no me aceptan? ¿Y si hago y se me burlan? ¿Y si hago y tal cosa? Nunca lo vas a hacer si no lo haces ya. Tienes que lanzarte. Recuerda lo que dicen la mayor parte de conferencistas. Allá afuera hay alguien más, ¿cómo decirlo? Con menor coeficiente intelectual que tú, viviendo los sueños que tú no te atreves a hacerlos. Así que da el paso. Primero es dar el paso. Si no das el paso, nunca vas a llegar a ver lo que eres capaz de lograr y de poder hacer. ¿Por qué razón? Porque estás dotado de elementos, de talentos, de lo que Dios te dio. Eres un ser único e inigualable. Así que aprende de este anciano que empezó a los 60 años de edad. Sigue, continúa avanzando. Mira el ejemplo que le pone el Señor al joven. Le dice, ¿si has escuchado los fantasmas de la Navidad pasada? Le dice, sí, de Charles Dickens, el cuento. Dice, ¿sí recuerdas lo que le dijo? Había los tres fantasmas. El fantasma del pasado, un fantasma del presente y un fantasma del futuro. El fantasma del pasado le hacía ver todo el horror que había ocasionado ese fantasma, el daño que había hecho y que había ocasionado. El fantasma del presente le estaba haciendo ver todo el daño que estaba ocasionando y lo que le podía evitar si es que no hacía eso. Y el fantasma del futuro le estaba logrando hacer ver que todo lo malo que va a hacer lo va a pagar. De una u otra manera lo va a terminar pagando. Así que le hace ver en un sueño, le hace ver que todas las cosas malas se pagan en esta vida. Así que regresa del sueño y el fantasma de las navidades pasadas dice, ya no quiero hacerlo. Le dio una gran lección. Entonces, ¿qué es lo que le aplica aquí? El anciano le dice al joven, vamos a aplicar lo mismo en nuestra vida. Recuérdate todo el dolor, todo lo que te ha ocasionado la falta de pobreza. Entonces, pero el joven le dice, se supone que todos deseamos la riqueza. Dice, uno lo creería así, pero vamos con las ciertas partes. ¿Qué es lo que sucede con las personas? Las creencias subconscientes que tienen en la cabeza. Las personas estamos motivadas por dos cosas, el placer y el dolor. ¿Estamos bien hasta ahí? Le dice al joven. Le dice, sí. El placer, si vemos que algo nos va a ocasionar placer, lo hacemos. Si vemos que algo nos va a ocasionar dolor, nos detenemos. Entonces, ciertas personas creen que al momento que se vuelvan ricos, al momento que tengan dinero, la gente a la que ellos quieren no les va a prestar la misma atención o simplemente ya no van a querer ser sus amigos. Entonces les causa dolor. Y ese pensamiento les vuelve carcomiendo, les mantiene carcomiendo la cabeza y dicen, mejor no vale ser rico porque la gente no me va a querer o va a odiar. O se ponen en su cabeza y dicen, y ahora me toca pagar impuestos, me toca aprender ciertas leyes, tengo que deducir, tengo que hacer gastos deducibles, cierto tipo de impuestos, tengo que pagar más cosas, mejor no. Entonces el dolor se les viene a la cabeza y ya no lo desean. Por eso tienes que desearlo. ¿Qué es lo que más deseabas? El sueño de este joven era ser escritor, era lo que más deseaba desde joven. Pero conforme fue avanzando la etapa de sus años, él se inmiscuyó en un trabajo, él quería ganar dinero para vivir sus sueños. Pero total, terminó trabajando como todo mundo lo hace, solamente para pagar deudas. Y ahora estaba metido en muchas deudas, la tarjeta de crédito estaba a reventar. Eso es lo que explica el libro. Imagínate lo que pasa cuando tú no obtienes una buena finanzas. Esto más adelante voy a ir dando unos parámetros que aquí explica en el libro, ciertos porcentajes que se debe de hacer. Lo que primero siempre se debe de cubrir en las deudas, pero cierta cantidad para que puedas vos trabajar en ti, tener una plata para realizar lo que es el 10º secreto, y hay un 7º secreto que te permite regular y tener un control de gastos en tu vida cotidiana, y cuando te llegue una cierta cantidad de dinero, saber qué porcentaje destinar a tal lugar y que puedas guardar y otra parte para invertir. Entonces eso más adelante te iré explicando. Aquí lo que le explica, que son los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras. Le dice, imagínate el dolor que te causó no tener dinero en el pasado. Y las imágenes vinieron al joven y dice que aquel joven
Se imaginó toda la vida de niño, cuando pasaba, cuando no tenía zapatos, para buenos zapatos, y sus amigos andaban al grito de la última moda. Dice que se le burlaban porque él utilizaba su ropa que era un poco más grande, porque él utilizaba la ropa usada de sus hermanos mayores. Y se terminó de recordar que no pudo molestar a aquella señorita, aquella pelirroja que le gustaba, por miedo a que le rechace. ¿Por qué razón? Porque no tenía dinero. El dolor que ocasionaba, dice, tantas pérdidas que ha tenido en su vida, no podía imaginar, y eso se le vino a la mente. Y dice, después del pasado, cómo se recordaba cuando no es tener, lo que no es tener dinero. Dice que se acordó de su mamá cuando no pudo pagar un costoso tratamiento dental. Luego le interrumpe, sus pensamientos fueron interrumpidos por el Señor. Ahora le dice, recuérdate el dolor que te está ocasionando la falta de dinero en el presente. ¿Qué te está ocasionando en el presente? Y dice, era lógico que ahora por esa razón era lo que lo había buscado a él, para poder saber los secretos y ya no sufrir más en deuda. Él sabía claramente que todos los meses tenía que estar en números rojos, así dice el libro. Todos los meses pasaba en números rojos este joven y no podía realizar más que pagar su alquiler, no podía ni pagar su ropa, no contaba con un auto y mucho menos la casa que él había querido, mucho peor aún querer cumplir un sueño, lo que era querer ser escritor y ser autor de algún buen libro. Y dice, ahora imagínate lo que es no tener dinero para futuro. Si tienes hijos, imagínate lo que no serías capaz de poder comprarle a tus hijos, a los seres que más amas, si es que tus padres son pobres, no poderles darle una buena vida. Y tal vez en caso cuando lleguen tus amigos, no tener una casa demasiado grande con cuartos suficientes como para poderlos alojar a ellos cuando te vengan a visitar. El dolor y la angustia llegó a este joven. Se imaginó lo que es tener hijos y estar con su esposa y no poderles dar lo que ellos necesitaran. Y de ahí el joven le dice, ¿no es esto un poco depresivo, un poco doloroso? Dice, lo es. Pero si eso te aporta valor para que tú puedas tener ese motor de arranque y desees con todas las fuerzas cumplir tus sueños, tener un deseo, pero que se vuelva con tanta vehemencia hasta que se vuelva una obsesión, no pasa nada. Entonces le dice, estos son los 3 o 4 pasos. El dolor que te infringe aquello y lo que vas a ocasionar después. Esos son la vara y el dolor, la medida y el dolor que te ocasiona. Y de ahí viene después lo que denomina el autor, la zanahoria, delante tuyo. Lo mejor que va a venir después cuando tú cumplas o logres cumplir tus sueños. Cuando tú te encaminas en ello, comienzas a tener una vida plena y feliz. Obviamente, lo dice el Señor, no va a ser fácil. El Señor dice, perseveré y me seguí continuando hasta que visité más de 1000 restaurantes. Y a mis 60 años de edad, luego de 3 años de estar recorriendo, tuvo 3 contratos en el país y luego 5 más. Y al cabo de 4 años, un negocio que florecía y que lo volvió multimillonario y pudo jubilarse como él siempre ha querido, estar en la posición que siempre ha querido, esa posición en la que tú estás tranquilamente, tu cabecita descansa y puedes seguir haciendo los negocios que desees, pero no por necesidad, sino porque quieres seguir haciendo invertir tu dinero, mover tu dinero. El joven se quedó, como se suele decir, atónito, porque pensó que alguien de esa edad nunca lo puede lograr. Entonces le dijo, yo perseveré, porque tenía un deseo ardiente por lograrlo. Y el joven le dice, vaya que lo hizo. Y de ahí viene la frase secreta. ¿Sabes cuál es la palabra latina? Lo que significa deseo. Viene del antiguo griego, desedium, del Señor, que se te ha otorgado a ti, para que puedas hacer con él lo que se te plazca. Recuerda una cosa, luego de ya tener todo esto para que lo tengas a tu favor, porque recuerda, querer es poder, es el primero o segundo paso, luego de las creencias subconscientes, querer es poder, tienes que tener un deseo,
Apunta cuál es tu meta, qué es lo que deseas desde muy joven, qué deseaste, qué deseabas desde niño. No importa si ahora ya estás en una edad demasiado adulta. No creas eso de que nací pobre y voy a morir pobre. No. Recuerda las palabras del gran Franco Escamilla que dijo una vez. Dijo, yo tengo en mi cabeza algo, que si nací pobre fue por culpa de mis papás, pero si muero pobre es por culpa mía. Manténlo eso siempre en tu cabeza. No va a ser siempre lo que suelen decir, es la maldición que nos alcanza de la vida. No, eso es mentira. Porque no hace falta que mueras millonario, que tengas los millones o que tengas la mansión que tengas, sino que tengas los medios necesarios para vivir una vida digna. Aprende a observar las oportunidades que hay a tu lado, pero más que nada encamínate en lo que siempre te ha gustado a ti. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu mayor sentir? Aquí está el secreto. ¿Qué es lo que más te gustaba o con qué te identificabas cuando eras niño? Ahí radica todo lo que viniste a hacer a este mundo. ¿Qué te gustaba? ¿Ayudar a otra persona? Decías, quiero ser doctor, porque me gusta ayudar a las personas. Ve ahí cuál es tu sueño y vea más allá. Recuerda las palabras del gran John D. Rockefeller, cuando dijo, no conozco a nadie más miserable que haga dinero solo por el bien del dinero. Tengo un propósito más allá. Y él fue el último millonario de todos los últimos tiempos. Él en su tiempo se retiró con una fortuna de más de $1,000 millones. Es una absurdez, es una cantidad demasiado elevada. Era de las primeras personas que hacían negocios increíbles. Y él, en el lugar en el que estaba, siempre, absolutamente siempre, imagínate lo que él se grababa los nombres de todos los empleados, en ese tiempo que no había teléfonos inteligentes, decía que tenía más de 3,000 empleados y tenía el nombre de todos acá en su cabeza. Imagínate eso, su capacidad que tenía. Entonces no es algo así normal, no se le da a todos poder ser millonario, pero tú sí puedes cumplir tu sueño, encamínate en ello. Vele qué es lo que más te gusta. Si te gusta jugar, dedícate a jugar. Obviamente no descuides tu trabajo en el que estás, el que te da de comer, pero ve la manera en que puedas hacer un equipo de fútbol. Puedes ponerte una escuela de formación de alumnos de fútbol, de básquet, de natación, de actuación. No sé qué es lo que te guste a ti, cuál es tu mayor sentir. Recuerda, si tú no te encaminas en tus talentos, Dios se los quita. Así que comienza a dar al mundo lo que viniste a hacer. Comienza a hacer lo que eres bueno. Hay muchas personas, digamos, yo no soy bueno para dibujar, pero hay personas que dibujan a otras personas tal cual en la vida real, lo dibujan con lápiz. Es una perfección. Hay personas que son muy buenas para escribir, hay personas que son muy buenas para escuchar, para sacar resúmenes, observando. Hay personas que son muy buenas hablando. Haz lo que eres bueno con las manos. Dedícate a aquello. Los talentos que te son dados son para que los puedas elaborar y agrandarlos más en este mundo. Así que dedícate a hacer lo que Dios te mandó a hacer en este mundo. Ten sueños, ten metas, ten objetivos, plásmalos, ponlos en un papel y cúmplelos. Porque sabes algo, Dios nunca pone cosas imposibles en tu corazón que no vayas a poder cumplirlas o realizarlas. ¿Por qué? Porque Dios te dio el talento, la capacidad y todo para que puedas hacer todo en esta vida. Así que recuerda ser agradecido siempre, porque siempre puede ser peor. Así que cumple tus sueños y alaba a Dios por sobre todas las cosas. Te veo en otro video.